Amén, hermanos, muy buenas noches. Los saludo calurosamente a cada uno de ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día nos encontramos una vez más en este espacio para poder hablar acerca de una más de las parábolas de nuestro Señor Jesús. Amén, para eso vamos a cerrar nuestras vistas en primer lugar y poder orar para que el Señor sea bendiciendo este tiempo en el que nosotros vamos a estar aprendiendo más de lo que Él quiere decirnos en su palabra. Amén, cerramos nuestras vistas. Oh Señor, gracias te damos, bendito Padre, por ese privilegio, Señor, y esa bendición tan grande que tú nos das al poder levantarnos con bien, Señor, el día de hoy, con salud, Señor, con vida y al lado de nuestros seres queridos. Te pedimos ahora, Señor Jesús, en este momento, que seas tú bendiciendo tu palabra en esta noche, que seas tú limpiando cada uno de nuestros corazones, limpiando nuestra mente, para que pueda recibir gratamente lo que tú nos quieres hablar en esta noche, Señor. Te pedimos que seas tú acomodando el tiempo de cada uno de los hermanos, Señor, que quizás aún no se encuentran conectados, para que, Señor, ellos no se queden sin ese alimento espiritual tan importante para cada uno de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, y entonces, como lo han podido ver en la imagen del inicio, hoy día vamos a estar tratando el tema de la vid verdadera, ¿no? Seguimos con esta serie que ya hemos comenzado hace un buen tiempo de las parábolas de Jesús. Esta ahora sí es la última, el último tema de esta serie y ya vamos a estar comenzando otra más. Amén. Entonces, esta palabra siempre hemos escuchado hablar, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre escuchamos hablar acerca de la vid, ¿no? Incluso en una ocasión en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel se le llama la vid del Señor, ¿no? Y esta vid o esta viña se hace alegoría simbólicamente en muchas partes de la palabra del Señor, ¿no? En el libro de Juan, Jesús empleó la vid como una metáfora para poder explicar la naturaleza de su relación con quienes desean ser sus discípulos. ¿No? Jesús en este momento emplea esta metáfora para poder explicar la relación que se debe mantener entre nosotros junto con Él y también junto con el Padre, ¿no? Esa relación en esas tres, en esos tres personas, ¿no? Nosotros incluidos ahí también. Esto es lo que usa Jesús para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? De una manera un poco más simple. Nosotros sabemos que todas las parábolas son una forma en la que Jesús puede explicar con palabras que nosotros en esta tierra podamos entender más fácilmente, ¿no? Entonces, antes de irse Jesús a Getsemaní, él enseñó a los apóstoles cómo deberían vivir, ¿no? Si deseaban seguir siendo sus discípulos. Una cosa que les enseñó durante aquel tiempo era que sus vidas debían estar firmemente arraigadas a Él. Esto era lo que Jesús quería para cada uno de sus discípulos. No les comienza a decir de que Él desea que sus vidas estén constantemente arraigadas a Él, que siempre estén en comunión con ese vínculo con Jesús y también con el Padre, ¿no? A través de Jesús. Y entonces esto lo lleva a dedicarles esta palabra, ¿no? Él en sus enseñanzas comienza diciendo lo siguiente. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve aún más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echarán al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis
y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 15, ¿no? Entonces, esta metáfora que usa Jesús encierra dos puntos importantes, ¿no? Dos enseñanzas bastante importantes que Jesús quiere recalcar para cada uno de sus discípulos. El primero es que nosotros debemos estar bien arraigados a Jesús, ¿no? De no ser así, no vamos a poder llevar frutos, ¿no? Así como lo dice el versículo 4. Si nuestra vida no está en armonía con las enseñanzas que nos proporciona Jesús a través de su palabra, ya lo hemos estado viendo desde prédicas anteriores, es muy dudoso que nosotros llevemos fruto, ¿no? Ya hemos también estado revisando la prédica acerca de la higuera estéril, así que creo que ese tema está bastante claro, ¿no? Es muy dudoso que nosotros llevemos frutos si es que no estamos arraigados al 100% en Cristo Jesús. Al igual que quizás la rama cortada, como lo dice su palabra, no puede llevar frutos por sí mismo, nosotros tampoco vamos a poder llevar frutos si es que no estamos adheridos a Jesús, ¿no? Que es la vid verdadera. El segundo punto que Jesús quiere dejar claro con esta enseñanza es que aun cuando nosotros llevamos una vida recta, todavía así nos hace falta el labrador, ¿no? Porque no solamente se habla de Jesús como vid verdadera, sino también se habla de Dios Padre como el labrador, el que cuida y vela, ¿no? de esa vid, que la limpia y la poda y hace todos los mantenimientos necesarios para que tanto la vid como los pámpanos puedan dar los frutos, ¿no? Esto es el segundo punto que quiere dejar en claro Jesús, ¿no? De que no solamente nos es necesario llevar una vida recta, sino que todavía nos hace falta el labrador, ¿no? ¿Y cuál es la función del labrador? Él nos conoce bien y ve más allá de nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos ser limpiados, para que podamos ser purificados. Y si bien en ocasiones, quizás porque también menciona que debemos de ser podados, si bien en ocasiones la poda puede resultar un poco difícil de sobrellevar, solo a través de ese proceso es que nosotros podemos rendir más fruto, ¿no? Y esto es algo bastante cierto. Si nosotros comparamos un poco más a profundidad la relación que da Jesús con la vid y nosotros los pámpanos, nos vemos que en realidad en una vid la poda es bastante importante al momento de generar frutos. Tal vez la poda sea incluso la parte más importante del cultivo de una vid. Las ramas que no producen fruto son cortadas, ¿no? Esto es porque pueden quizás estar podridas o dañadas y esto puede contagiar a las demás ramas, ¿no? Ese es el primer punto. Y cuando el cuerpo principal de la vid alcanza determinado tamaño, se le corta la punta para forzar al desarrollo de los brotes laterales. ¿Esto a qué se refiere? A que cuando una vid alcanza el tamaño adecuado o que quizás el labrador desea para la vid, empieza a cortar la punta para que ahora los nutrientes no se vayan a quizás hacer crecer la rama principal de la vid, sino para que se vayan a las ramas y esos brotes comiencen a crecer, ¿no? Dicha poda detiene el crecimiento de la punta y comienza a nutrir a las nuevas ramas, ¿no? O a los pámpanos que se les nombra aquí en la palabra de Dios. Luego, al crecer esas ramas laterales, esos pámpanos laterales, cada uno produce tanta fruta como hasta entonces había producido toda la planta, ¿no? Toda la rama principal de la vid. El robusto tronco de la vid bien arraigado, que ese es el punto principal, porque Jesús es el tronco principal, bien arraigado en la tierra, aporta alimento a todas las ramas largas y fértiles. Y esta comparación a mí se me hace, la verdad, bastante profunda, ¿no? Porque nosotros sabemos que el labrador, siendo Dios Padre, envió a cada uno de nosotros a su Hijo Jesús, que representa la vid, y su Hijo Jesús comenzó a crecer en este mundo, ¿no? Creció tanto en espíritu como en físico, en edad, en estatura,
Y llegó un momento en el que quizás Jesús ya cumplió su propósito en este mundo, que era el darnos la salvación a través de su muerte en la cruz. Y es en ese punto donde quizás Dios comienza a cortar la punta de la rama principal, que es Jesús. ¿Para qué? Para que ahora nosotros seamos lo que crezcamos, ¿no? Para que ahora nosotros seamos lo que comencemos a crecer en espíritu, en enseñanza de la palabra de Dios, y ahora nosotros comencemos a dar el fruto. A través de Jesús, que es la rama principal y que está bien arraigada en la tierra, es que ahora Dios nos da los nutrientes necesarios, ¿no? Dios Padre nos da los nutrientes necesarios para que cada uno de nosotros comencemos a dar el fruto en realidad, así como el labrador lo desea. Eso es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta. Incluso en nosotros, cuando nosotros también, cuando las ramas o estos pámpanos, estas ramas secundarias, llegan a crecer y tienen el tamaño necesario o el tamaño que el labrador desea, nuevamente comienza a cortar la punta de estas ramas para que ahora los frutos o las otras ramas sean los que se lleven los nutrientes y comiencen a crecer y a crecer y a crecer. Por eso es que se dice que en realidad en el cultivo de la vid la parte más importante es la poda. Y muchas veces a cada uno de nosotros se nos hace difícil el hecho de que seamos podados, ¿no? Si bien es quizás un poco tedioso el hecho de que quizás nos vengan pruebas, que quizás en algunos momentos nosotros nos sintamos solos, o que todo lo que se nos acontezca nosotros pensemos que el mundo se viene contra nosotros, pero en realidad lo que debemos de estar pensando es que si esto o si lo que estamos pasando nos ayuda a crecer en espíritu y a ser mejores cristianos, entonces es muy provechoso para cada uno de nosotros, ¿no? Esto es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos, de que Él es la rama principal y ha llegado el momento en el que Él cumple su función, o en ese entonces les estaba diciendo que iba a llegar el momento en el que Él iba a cumplir su función en este mundo, que era dar su vida, y a partir de ese momento es que nosotros como pámpanos vamos a comenzar a recibir los nutrientes a través de Él, siendo la rama principal, todos esos nutrientes que vienen del labrador, ¿no? De que es Dios Padre. Esa es la enseñanza que Jesús quería darnos a cada uno de nosotros. Y es de esperar que cada uno de nosotros seamos podados, ¿no? A lo largo de nuestra vida, es de esperar. Y es maravilloso saber y tener bien en claro que nosotros contamos con un Padre omnisciente que vela por nuestro progreso, ¿no? Y que nos fortalece mediante sus cuidados, que en realidad muchas veces son muy atentos. El cuidado que tiene Dios para cada uno de nosotros es muy atento. Nuestro alimento espiritual debe de emanar de Jesucristo. El tronco principal arraigado en la tierra es el que nos aporta el alimento espiritual. Y fuera de él, nosotros nada vamos a poder hacer, ¿no? Es igual que en la parábola de la higuera estéril, ¿no? Si nosotros comenzamos a dejar de dar fruto y estamos quizás todavía dentro, conectados con la rama principal, va a llegar un momento en el que quizás ese espacio puede ser para una rama o un pámpano nuevo que puede crecer y que comience a dar más frutos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el labrador? Va a ser cortado, ¿no? Y como lo decía también la parábola, Jesús es el que dice, entonces no lo cortes. Espera un tiempo más para ver si es que puede dar un fruto, y si ya no llega a dar ese fruto, pues entonces va a ser cortado y echado al fuego, ¿no? O quemado. Nuestro alimento espiritual debe de emanar de Jesucristo. Él es la fuente de toda verdad y de toda bondad, ¿no? Toda la palabra de Dios corrobora todo esto. Sin Él no hay nada que nosotros podamos hacer. Esto lo habla en Juan 15:5. Al centrarnos en Cristo y en su Evangelio, nosotros somos llenos de su luz.
Es entonces que se manifiestan en nosotros los frutos del Espíritu y comienzan a llegar las bendiciones, ¿no? Los frutos del Espíritu también los hemos estado tratando, están en el libro de Gálatas, capítulo 5. Y si nosotros deseamos alcanzar nuestro pleno potencial que el labrador quiere para cada uno de nosotros, pues entonces pensemos diariamente en Cristo y comencemos a evolucionar, ¿no?, en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. El ejemplo que Él nos dejó en este mundo es que nosotros debemos estar firmemente arraigados en Él. Y así como Él dependía del Padre, nosotros dependemos de Jesús, ¿no? Esa es la enseñanza que se quería dar, que quería dar Jesús a todos sus discípulos. Porque vemos que ya habían sucedido muchas cosas, ¿no?, entre Jesús y sus discípulos. Ya había dado muchas parábolas, había dado muchas enseñanzas, y Él quería fervientemente de que los discípulos se mantengan con Jesús hasta el final, ¿no? Y por eso es que Jesús comienza a decirles esta parábola, porque ya les había enseñado cómo comenzar a ser sus discípulos, que debían de abandonarse a ellos mismos, dejar las cosas que quizás ellos tenían, dejarlas atrás para comenzar a ser nuevas criaturas. Les había dicho que debían de ser quizás pobres en espíritu, que debían de ser mansos, que debían de ser pacificadores. Y el anhelo que tenía Jesús ahora con cada uno de ellos es que aún cuando Jesús llegue a cumplir su función en este mundo, aún allí ellos sigan arraigados a Él, porque no va a ser el fin, sino que ahora a través de Jesús nosotros íbamos a recibir los nutrientes necesarios para ahora nosotros comenzar a dar los frutos. Incluso cuando Jesús resucita y asciende al cielo, les dice que no nos iba a dejar solos, nos dice que no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Consolador. Y días después vemos que todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y es ahora y es allí donde ellos comenzaron a dar muchos frutos, ¿no? Incluso llegaron a quizás a muchas más personas de los que llegó Jesús, quizá. Y en realidad eso es natural. Como lo dije, el propósito de la poda de la vid o del crecimiento de la rama principal es que cuando llega a tener el tamaño óptimo que desee el labrador, se comienza a cortar la punta para que esta rama deje de crecer y comience los nutrientes irse a los pámpanos, ¿no?, a las ramas laterales. Y en realidad, en esencia, esto es lo que sucedió, ¿no? Cuando Jesús vino a este mundo y cumplió el propósito principal al cual había sido enviado, que era el hecho de morir en la cruz por nuestra salvación, pues es allí entonces donde nosotros comenzamos a recibir los nutrientes de Jesús. Quizás Jesús ya en esta tierra deja de quizás de existir en esta tierra física, pero ahora se encuentra en el cielo. Y ahora nosotros somos los intermediadores, ahora nosotros somos los que hablamos de Jesús, los que llevamos y esparcimos la palabra de Dios para todas las personas. Y en realidad es que las personas llegan a conocer a Jesús a través de nosotros, ¿no? Ese debe ser nuestro propósito como cristiano, que las demás personas vean a Jesús, a Dios Padre, reflejado en cada uno de nosotros. Nuevamente hemos estado viendo el día de ayer, si no me equivoco, la parábola de la lámpara, ¿no? Es que nosotros reflejamos la luz del Señor, porque nosotros no podemos brillar por luz propia, incluso nosotros no tenemos luz propia, sino lo único que nosotros hacemos es reflejar la luz de Dios. Y gracias a Él es que nosotros podemos estar nutridos en la palabra de Dios para poder dar más frutos, ¿no? Esos dos puntos son los que quiere enseñar Jesús en su parábola. Y los vuelvo a repetir. El primero es que Jesús quiere que nosotros nos demos cuenta de que apartados de Él no vamos a poder dar frutos. No, apartados de Él no vamos a poder dar frutos.
y las consecuencias están ya establecidas, de que vamos a ser cortados en un determinado tiempo y vamos a ser echados al fuego. Eso está ya establecido. Y la segunda idea que Jesús quiere que nosotros tengamos en mente es que aún así, cuando nosotros llevemos una vida recta, necesitamos del labrador, porque el labrador es el que se va a encargar de limpiarnos, el labrador es el que se va a encargar de podarnos. El tronco principal no es el que poda quizás a los pámpanos, ¿no? Sino es el labrador, es el que ofrece los cuidados a la vid entera, a los pámpanos y al tronco principal. Eso es lo que quiere que Jesús que nosotros entendamos, y esa es la idea principal de esta parábola y de la prédica en esta noche. Así que bien, espero que esta palabra haya quedado claro para cada uno de nosotros y que Jesús nos haya hablado personalmente, ¿no? Cualquier quizás duda que nosotros hayamos tenido a lo largo de esta semana o de este día, Jesús siempre tiene las respuestas necesarias en su palabra, ¿no? Solamente depende de cada uno de nosotros que nosotros la escudriñemos a tal nivel de que podamos darnos, de que podamos darnos cuenta de que las respuestas están allí, ¿no? Sino que muchas veces somos faltos de entendimiento, y ese entendimiento, la única forma de que se logra es a través de la lectura constante y de la constante comunión con Dios. Por eso es importante también el hecho de estar orando, de estar ayunando, leyendo su palabra, fortalecer esa comunión íntima que es principal en un cristiano, en esa comunión íntima con Dios y nosotros, esa relación que debe haber entre nosotros, Jesús como mediador y el labrador que es el Dios Padre, ¿no? Amén, hermanos. Entonces vamos a orar para que el Señor sea reteniendo esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Cerramos nuestras vistas. Oh Señor, gracias te damos por tu maravillosa palabra. Señor, te pedimos que seas tú trayendo a nuestra mente esta palabra cada vez que nosotros la necesitemos, Señor. Que nosotros tengamos siempre en cuenta de que sin ti o fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. Tú eres el único, Señor, que nos nutre a cada uno de nosotros, nos da ese alimento espiritual para así nosotros poder dar muchos frutos. Señor, te pedimos que seas tú bendiciendo a todos los hermanos que han estado aquí presentes, Señor, escuchando de tu palabra. Y también, Señor, a los que quizás no hayan podido, sé tú bendiciéndolos de igual forma y sé tú dándoles la palabra necesaria para sus vidas, Señor. Te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a dar los saludos en esta noche para todos los hermanos que han estado aquí escuchándonos. Un fuerte abrazo para nuestra hermana Débora, para nuestra hermana Deborita, para el pastor y la pastora Marta, para nuestra hermana Jackie Velázquez, para nuestra hermana Elga Riquelme, para la familia Barrientos Vega, para Daniel Limante, para toda la familia Limante Sarabia también que nos ha estado viendo, para Luis Godoy, para la familia Correa Gamboa, para Kevin Casayo, para Ámbar Alisa, para la familia Correa Zapata, en especial para nuestro siervo Christopher, que siempre exige a sus padres que puedan poner el video de las prédicas porque está muy interesado en lo que se habla, ¿no? Stephanie Valiente también, para Jennifer Ariza, para la familia Melgar, para Bianca, Zoe, Patti y Olimpia, para Lucero Matos, para Josué Bedoya, para Vanessa Díaz, para Melissa Correa, para Jorge Huanca Espíritu y toda la familia Huanca Espíritu también. Y también anunciarles que la siguiente prédica o la siguiente serie de prédicas que vamos a estar tocando a partir del día miércoles va a ser las sanidades de Jesús, ¿no? El miércoles el tema principal va a ser Jesús sana a un leproso. Ese va a ser el tema del día miércoles a las 8 de la noche. Como siempre, hermanos, los insto a que sigan esforzándose para que estén constantemente siendo alimentados de la palabra que el Señor pone en todos los predicadores en estos momentos, ¿no? Y bien, hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Los insto a que sigan fervientes
que quizás los ánimos no se desvanezcan, no mengüen, no desmayen, porque todo lo que nosotros estamos pasando quizás en estos momentos va a llegar a terminar, ¿no? Va a llegar un momento en el que nosotros vamos a estar nuevamente quizás aquí en su casa. Lo más importante, y creo que es lo que la mayoría anhela, es esa relación que se tienen con los hermanos aquí en la iglesia, las palabras de ánimo, las palabras de aliento. Eso creo yo que es lo principal que quizás muchos de los hermanos extrañan, ¿no? A lo cual es bastante adecuado, ¿no? Porque la palabra de Dios también nos habla de que uno de los propósitos del cual nosotros debemos congregarnos concurrentemente es justamente por esa relación entre los demás hermanos, para que cada uno se pueda dar palabras de aliento, palabras de ánimo, decirnos que se esfuercen cada día, que sean valientes y no desmayen, porque Jehová, nuestro Dios, siempre está con nosotros a donde quiera que vayamos. Así que esas mismas palabras se las deseo yo a cada uno de ustedes, hermanos, y muchas bendiciones para toda su familia. Nos estamos viendo el día miércoles a las 8 de la noche. Amén. Salvador eterno, nos muestra su pasión, su amor incuestionable, en la cruz nos reveló. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte Él venció por mí. Aun siendo inocente, te entregaste mi lugar, enfrentaste a la muerte para darnos libertad. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte venció por mí. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido.